¿Qué tal? En este video presentaré un resumen del desarrollo de la práctica número 1, el cual es la simulación de un eslabón. El objetivo es introducir a los alumnos a las herramientas empleadas que se utilizan para simular la cinemática y la dinámica de robots mediante, en este caso, su elemento base, que sería un eslabón restringido por una junta rotacional y una junta prismática. Por el momento, como es una práctica que está implementando, únicamente veremos el caso de una junta rotacional. Las metas para realizar o las metas para que se deben de lograr para la realización de esta práctica son que el alumno aprenda a generar un archivo en base en CMSK para simular sistemas mecánicos y robots, que comprenderá los bloques básicos de la configuración del eslabón restringido por una junta rotacional y una junta prismática. Para ambos casos es lo mismo. El alumno será capaz de instrumentar de manera virtual los elementos que integran una simulación para que la información obtenida pueda ser comprobada o pueda ser manipulada de alguna otra manera. Los antecedentes que se les piden es haber desarrollado previamente en la clase el modelo cinemático y la dinámica de un eslabón. En este caso, la parte más importante es la aplicación del modelo cinemático para controlar la junta rotacional que vamos a implementar. Además, ser capaz de plantear el modelo cinemático de posición, velocidad, y el modelo dinámico que describe el eslabón, que se encuentra restringido por una junta rotacional. El material con el que se requiere para realizar la práctica es contar con una computadora con MATLAB y tener instalado Simulink y el módulo de CimaEscape. En dado caso de que no se pueda contar con una instalación plena en la computadora, se recomienda utilizar la licencia de MATLAB y poderlo ejecutar en MATLAB Online. Los preparativos previos, se les pide que por favor verifiquen que MATLAB y Simulink puedan correr bien sin ningún problema. En dado caso de tener ese problema, pasar a la versión de MATLAB Online. Ahí lo que se tiene que tomar en cuenta es que esa versión está limitada y que no se puedan realizar de manera conjunta algunas actividades planteadas. También lo que se recomienda para que usted se pueda navegar en Simulink, el uso de un mouse con scroll. Aquí, más adelante voy a cambiar el enlace debido a que hubo un error en la grabación del video anterior que explicaba con resumen el detalle de la práctica. Eh, Ahora, lo primero que vamos a hacer es seguir la serie de pasos que vienen aquí planteados para generar la simulación. Entonces, el primero lo que nos pide es generar un archivo de CimaScape utilizando el comando smnew en la ventana de comandos de MATLAB. Entonces aquí tengo mi MATLAB y lo que voy a hacer es utilizar sm, que sería sin escape new, eh, y también lo aconsejable, aunque no viene dentro de el, el documento, sería colocarle de una vez un nombre. Entonces en este caso yo ya había hecho esta práctica previamente, entonces le voy a poner P1, ustedes deberían de ponerle práctica 1. Entonces, ejecutamos el comando. Lo que va a empezar el programa es a generar el- un archivo base para que nosotros podamos generar la simulación. Podemos ver que se encuentra, ya pasa ocupado la parte de los errores de memoria de MATLAB y nos abre Simulink. En este caso, a mí me lo abrió en una ventana auxiliar. Y lo que debemos obtener sería una ventana como esta. Entonces, con esto hemos completado el primer paso. Lo siguiente es configurar el bloque de BrickSolid con estas dimensiones y en la parte de visual modificar el color. Agregar un sistema de referencia O sobre la base y un sistema de referencia O01. Entonces, esto lo hemos visto previamente en clase.
ya que lo que nosotros queremos hacer es simular el eslabón. Ahora, ya la implementación sí tiene algunas cosas que son diferentes al modelo matemático, dado que es más fácil plantear una ecuación matemática cuando se le asocia un sistema de referencia a cada cuerpo involucrado. Pero debido a cómo está estructurado CMScape, hay que establecer a veces sistemas auxiliares. Entonces, en nuestro primer bloque, lo que nosotros vamos a plantear sería un sistema de referencia inercial, un sistema de origen O, y las características o el punto donde lo vamos a definir va a ser en función de su geometría. Por default, el programa nos daría la configuración del bloque, pero a partir de su centro geométrico. Después, lo que vamos a necesitar va a ser definir un sistema de referencia, el cual va a fungir como la referencia entre la orientación de mi sistema O, la traslación o el punto donde yo lo quiero conectar sobre el bloque, y esto sería conectado a lo que sería el sistema que nos va a definir el movimiento del eslabón, que sería nuestro sistema 1. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a definir este bloque y le vamos a agregar este sistema. Entonces, regresando a MATLAB, lo voy aquí. Ahorita el bloque de transformadas rígidas no lo vamos a ocupar. Tal vez cuando hagamos el ejemplo, ya exportando mallas, ese sí podríamos llegarlo a utilizar, pero por el momento no. Entonces no me está dejando mover el letrero, entonces voy a mover los bloques para tener una mayor cantidad de espacio para manipular los elementos. Entonces ya de entrada, por lo mientras, para que no me meta ruido, voy a quitar este bloque. Y como una recomendación, pero es opcional, desde este punto, es que pueden hacer control copy y pegar el bloque. Este bloque nos definiría lo que sería nuestro eslabón base y el siguiente bloque sería el que nos va a definir nuestro siguiente eslabón. Es opcional porque también tenemos la opción de llamar mediante la barra de comandos el bloque, pero si se puede observar, la configuración no es un poco distinta. En ambos casos es igual. De hecho, creo que es más funcional esta. Entonces mejor voy a quitar estas. Nada más por el orden en que están los conectores y los nombres. Entonces nada más es un detalle. Entonces voy a quitar este y voy a pasar a configurar este. Entonces, o de hecho creo que va a salir lo mismo. Voy a regresar. Ah, ah, ah. Me regreso a estos dos y los quito. Y los voy a desunir. Entonces, lo que nos dice es que debemos de formar una determinada geometría, el punto número 2. Entonces necesitamos abrir el cuadro de configuración del bloque y colocarlo con estas características. Entonces, le damos doble clic al bloque, nos abre el cubo, pero nos define este vector la longitud de de las aristas de esta figura. Entonces, aquí se pueden definir ya sea cubos o cualquier otro tipo de prisma. Entonces, Eh, así como está definido, lo que queremos es una longitud de 10 centímetros. Entonces significa que en nuestra escala en metros tendríamos que poner 0.1. Tenemos también la opción de modificar las unidades de referencia. Mm, hasta cierto punto es solamente si se va a llevar el control de eso, el programa va a gestionar, pero lo más recomendable siempre sería trabajar en unidades del sistema internacional para poder verificar los datos. Entonces, aquí lo que me pide es refrescar, ya sea apretando F5, o también se puede refrescar con esta opción con las flechas cruzadas. Y lo que va a pasar es que el bloque va a cambiar a las dimensiones que nosotros estamos definiendo en este vector. Lo siguiente que nos pide es que cambiemos el color. Eso está en la parte gráfica, en la parte visual y en donde escogemos el color. Entonces, yo
Siempre escojo para los elementos que van a la base a un tipo de color que sea opaco. Entonces voy a escoger este. Siempre que modifique un aspecto visual o una dimensión, nos va a pedir que actualicemos. Ahora, vamos a agregar los sistemas de referencia. Nuestro mecanismo está puesto, o nuestro eslabón está puesto sobre el plano XY. Entonces, por convención, el rojo siempre va a ser X y Y siempre va a ser verde. Z va a ser siempre en azul. Entonces, para no equivocarnos, primero tenemos que ubicar nuestro plano donde vamos a definir. Para eso vamos a utilizar el top view. Entonces, aquí nuestra vista de este cuerpo está sobre el plano XY. Entonces, vamos a agregar los sistemas de referencia que nos hacen falta. Entonces, aquí voy a darle que vamos a generar uno nuevo. Y el plano original va a estar en la base de este eslabón, es decir, en la dirección negativa con respecto a Y. Entonces, giro un poco con el scroll, le doy clic en la base y le digo que voy a generar una referencia o un sistema de referencia a partir de una geometría. Y le indico que voy a usar esta geometría. En este caso lo vamos a nombrar como el sistema O y le voy a dar salvar. Entonces, para visualizar que los sistemas de referencia que tienen contenido este cuerpo, voy al menú y voy a pedirle que nos haga visible los sistemas. Entonces aquí ya tengo el sistema O que definí y este sistema R que cualquier cuerpo lo trae en definición, que se refiere al centro geométrico de nuestra pieza. Entonces, nos falta el sistema de unión con el que nosotros vamos a conectar al eslabón, que sería en la dirección positiva del eje Y de nuestra referencia. Le digo que voy a generar una referencia en función de la geometría y le digo que escojo esta. Y a este lo nombro como el sistema O,1. Pongo Save y ya tengo todos mis sistemas de referencia como los tengo aquí. Ahora el sistema de referencia del centro geométrico de la pieza no es necesario porque no es un elemento. Entonces aquí, dentro de esta parte, nada más lo deshabilitamos, refrescamos con F5, le damos a aplicar y OK. Regresamos a nuestra configuración en Simulink. Entonces, lo que se puede ver en esta parte es que en nuestro bloque ya se generó un puerto de entrada definido como nuestro sistema 0 y un puerto de entrada como el sistema O,1. Y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a utilizar la nomenclatura básica en robótica y este va a ser nuestro eslabón base, nuestro base link. Y el sistema O va a estar relacionado con el sistema inercial, el cual está referido a esta conjunción de bloques. Entonces, estos son los bloques necesarios con los que nosotros vamos a definir cualquier simulación en Simulink. Es un bloque de solución que nosotros podemos modificar los parámetros del solucionador que vamos a utilizar. En este caso todavía no vamos a modificar esta parte. El sistema de referencia, que se entiende como el sistema inercial por el cual se va a medir todo. Y la configuración mecánica. Entonces, tenemos que tener esos tres bloques y tienen que estar unidos para que nosotros podamos simular un sistema mecánico. Entonces, este puerto lo voy a conectar directamente para acá. Y si corremos la simulación, lo que nos presenta es un view donde tenemos el cuerpo. Entonces, yo aquí puedo habilitar ver los sistemas de referencia. Y bueno, aparecen los que tengo habilitados, pero necesito pasarme al plano otra vez al top view. Y aquí está mi sistema 0 y mi sistema O,1. Mi sistema O, perdón. Este es el sistema O de origen y el sistema
de origen, no, la relación del sistema 1 con respecto al sistema de origen. Ahora, vamos a ver qué es lo que sigue. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer sería configurar el siguiente bloque, el otro Big Solid, que va a representar nuestro eslabón. Tenemos que modificarlo para que tenga estas dimensiones. Tenemos que modificar su color en la parte visual, agregar un sistema de referencia 1, con el cual nosotros vamos a hacer la referencia de que el eslabón vamos a conectarlo con el bloque y este va a estar en la dirección negativa con respecto al eje X, ahorita lo vamos a ver, y un sistema de referencia P que va a estar con la referencia positiva con respecto al sistema en el centro de masa. Entonces es igual, tenemos que hacer estos cambios. Entonces, aquí, este ya lo puedo llamar como mi eslabón 1. Le voy a dar doble clic y voy a modificar las dimensiones. Entonces yo todo lo voy a manejar en sistema métrico. Entonces no voy a modificar la escala de las unidades. 0.5. Este es de 10 centímetros y este lo quiero de 7 centímetros. Voy a cambiar el color. Entonces esa parte la voy a actualizar ya que cambie el color. Voy a actualizar la parte visual. Y esa sería mi referencia. Vuelvo a colocar la parte activa de los sistemas de referencia. Me muestra nada más el sistema del centro geométrico de la pieza por default. Entonces, lo que nos pide, lo que ustedes está marcado que se debe realizar con la práctica, es agregar un sistema de referencia. Entonces, debe estar sobre el plano YZ en la dirección negativa con respecto a X, y ahí vamos a definir lo que sería nuestro sistema 1. Entonces, de la misma manera, selecciono la cara, y este sería nuestro sistema 1. Y nuestro sistema P, igual lo agregamos, selecciono la cara, le digo que utilice esta referencia y lo defino como el sistema P. Le digo Save. Y en este caso vamos a dejar habilitado el sistema de referencia del centro geométrico de la pieza. Entonces le vamos a dar a aplicar y le damos OK. Y ahora nuestro bloque tiene un puerto, que sería el puerto relacionado con el sistema de referencia 1, un puerto con el que sería el del centro geométrico de la pieza, y un puerto relacionado con el sistema P, que nosotros lo utilizamos matemáticamente para definir al eslabón en el modelo cinemático. Entonces, ahora lo que nosotros queremos simular es una relación de una junta entre el sistema 1 y este sistema auxiliar que le pusimos a esta parte. Entonces, para eso, vamos a usar una junta de revolución, una revolute join. La revolute join tiene dos puertos por default, los cuales el B se refiere que va a estar conectado a una base de referencia y F sería al sistema de referencia al cual va a afectar. Entonces, la base sería el sistema del cuerpo, del base link, con el cual nosotros lo vamos a conectar al eslabón, y el sistema F sería el sistema de referencia que nosotros definimos dentro de un cuerpo para que éste se mueva. Entonces, aquí, en este bloque de Mechanical Configuration, le vamos a dar doble clic y vamos a modificar la incidencia de la gravedad. En este caso, la gravedad está incidiendo sobre la dirección negativa del eje Z. Pero como nosotros estamos trabajando sobre el plano XY, vamos a pasar esa gravedad, que la gravedad incida en la dirección del eje Y.
Entonces, redefino el vector de esta manera. Entonces aquí lo que tengo que habilitar sería el autoaplicar. Si no está habilitado, lo que va a pasar es que entonces no se va a conservar ese cambio. Entonces, ahorita yo no lo tenía habilitado y ahorita sí. Entonces, la gravedad ya quedó habilitada en la dirección negativa de Y. Para comprobar que está funcionando, me regreso hasta a la parte del visualizador y puedo correr la simulación ahora desde esta ventana, dándole play en esta opción. Entonces, lo que pasó es que nos agregó al eslabón y ahorita el eslabón se está meciendo por efectos de que la gravedad está produciendo una fuerza sobre este punto. Pero como no hay algo más definido, no hay nada que lo esté frenando. Es decir, la junta no tiene fricción o no tiene algún otro tipo de elemento. Entonces, esta parte ya la tenemos. Y lo que nos pide aquí es el configurar el bloque de la junta. De tal manera que nosotros lo que le vamos a pedir a la junta es que calcule el par que requiere para mover ese eslabón de manera automática. Y nosotros lo vamos a proveer porque de una señal. En este caso sería la señal de posición en la cual el eslabón se debe mover. Vamos a pedirle o vamos a configurarle al eslabón para que podamos censar la velocidad angular del eslabón y el torque resultante necesario para el movimiento que le estamos programando. Entonces debemos hacer esas modificaciones dentro del menú de la junta. Entonces, damos doble clic, verificamos que esté el auto apply y nos vamos a la parte de actuación. Le digo que el torque me lo calcule de manera automática y que el movimiento lo provea por una entrada. En la parte de Sensing vamos a poner velocidad y par. Como tiene al autoaplicar, cuando yo cierro esta ventana, ya aparecen nuevos puertos sobre el bloque de la junta de revolución. Este está esperando, o el bloque sería nuestra entrada, esta entrada Q de nuestra señal de posición. Y como salida tenemos aquí esta W relacionada con la velocidad angular y esta T es relacionada con el par. Entonces esto simula ser una omega y esto simula ser una T de tau. Entonces esta parte que está marcada aquí, sí. Y lo que nos pide es que conectemos los bloques. Entonces eso ya me adelanté y ya tenemos ahorita esta configuración. Ahora lo que sigue sería generar la señal de control. Y para ello vamos a requerir combinar diferentes bloques. Un bloque de implementación de reloj, que por default va a traer el tiempo de simulación que trae en la entrada de Simulink, que es de 10 segundos. Un bloque de MATLAB Function, en el cual nosotros vamos a dar este código, lo vamos a copiar. Y eh, después, lo que tenemos que hacer es, esa salida la tenemos que filtrar para poderlo enviar a la junta, mediante otro bloque que nos va a transformar nuestra señal de Simulink a una señal física que puede entender la junta. Entonces debemos de formar cuando menos este conjunto de bloques. Entonces, aquí llamo un reloj. Entonces aquí sería el reloj de Simulink. Entonces, como les mencionaba, por default ya tiene los 10 segundos. Un MATLAB Function. Y voy a escribir este código adentro. Entonces le doy doble clic. Voy a renombrar la salida del bloque y lo voy a llamar θ1 para que sea concordante con nuestro modelo matemático. Como elemento de entrada de función vamos a definir el tiempo t y aquí simplemente la salida ya no se llama t y ahora tenemos que definir el programa.
Entonces, aquí vamos a usar un perfil quíntico y para ello lo que vamos a requerir es definir un tiempo total en el que se ejecutará el cambio de posición. Más adelante veremos en clase qué es lo que pasa con o cómo se calcula ese perfil quíntico y qué relaciones tiene. Entonces, le vamos a dar que son 10 segundos y es el tiempo total de la tarea. Después tenemos que definir una posición inicial con la que queremos que inicie el eslabón y una posición final. Entonces, aquí le vamos a dar una relación que inicie en 0. Las unidades que le debemos definir a esta entrada deben ser radianes. Y esa sería la posición inicial. Y aquí yo le voy a dar como posición final pi. Y esta sería nuestra posición final. Ahora, tenemos que programar la salida. Entonces, la salida es la de un perfil quíntico. Entonces, la estructura del perfil quíntico es teta 1, nuestra condición inicial, nuestro perfil de trayectoria, nuestro perfil quíntico, y la diferencia que hay para pasar de mi estado final a mi estado inicial. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es escribir un polinomio. Entonces, aquí es 10 entre el tiempo total que tenemos arriba. Esto elevado a la tercera potencia. Esta parte multiplicada por el tiempo al cubo menos. Y vamos a utilizar esta estructura que acabamos de escribir. Aquí sería menos 15. Ahora el tiempo total debería estar elevado a la cuarta potencia, multiplicado por el tiempo, por nuestra variable de entrada de tiempo, a la cuarta, más 6 por el tiempo total a la quinta, multiplicada por el tiempo total a la quinta. Y esta sería nuestra salida. Entonces aquí me marca una advertencia porque necesito cerrar el código, con punto y coma. Ya cerrada esta salida, ya lo que me marca el programa es que no hay ningún error en la compilación. Entonces me regreso aquí y aquí le voy a mandar o lo pueden nombrar como la posición. Ahora, esta señal es la que es con la que nosotros vamos a definir el movimiento de esta parte. Si la intentamos conectar directamente, no lo vamos a poder hacer. Entonces, como viene indicado dentro de la práctica, lo que necesitamos es un filtro de Simulink a Physic Converted, es decir, a una señal física. Entonces, aquí yo puedo conectar la señal de control y pasárselo a la junta. Pero dentro de la configuración de la junta, le pedimos que el torque lo calcule de manera automática. Y nosotros nada más le estamos mandando posición. Para que el programa o la simulación pueda calcular lo que sería el par, no le basta con tener la posición. Requiere la información cuando menos de la velocidad y de la aceleración. Entonces, para
que la podamos manipular o que la pueda obtener, vamos a tener que modificar dándole doble clic a esta parte, decirle que la entrada que estamos recibiendo no la filtre y le vamos a pedir que nos calcule hasta la segunda derivada. Entonces, cada uno de estos puntitos indica cuántas veces este filtro va a derivar esta señal. Y este tiempo es un tiempo en el cual va a tomar un intervalo para realizar una interpolación. Entonces, aquí lo está haciendo de 1 milisegundo. Entonces, aquí nada más voy a colocar un bloque de scope para poder, si sea necesario, manipular la señal. Entonces, de una vez le voy a dar doble clic al hilo para nombrar la señal, que sería teta 1. Entonces, conforme ahorita lo que nos pidieron, generamos este conjunto de bloques y lo conectamos. Ahora, lo que sigue. Ahora lo que vamos a hacer es conectar las salidas que tenemos aquí en este bloque para poder obtener la información de la junta. Vamos a censar. Entonces, eso significa que cuando menos necesitamos ahora convertir las señales físicas del bloque de la junta a señales de control o señales que nosotros podemos censar dentro de Simulink. Entonces, aquí cabe resaltar que Simulink y Simescape no son la misma cosa, aunque funcionan bajo la misma interfase. Entonces es un detalle. Entonces, nos pide hacer eso, configurar, generar este par de bloques con el fin de poder censar lo que hay en esta parte de la junta. Entonces nosotros ya de entrada el programa nos provee con un conjunto así. Entonces simplemente lo que hacemos es que lo voy a mover, lo puedo seleccionar, control copy, control V. Y los coloco en esta posición. Ahora, yo puedo conectar directamente la señal. Aquí como son señales que estamos recibiendo, no es necesario aplicar ningún filtro. Pero aquí yo estoy conectando esta salida a lo que sería este scope y yo lo que vería sería el comportamiento de la velocidad angular. Entonces, si yo le doy doble clic sobre este filtro, puedo asignarle un tipo de señal o un tipo de cualidad que estoy revisando, que sería radianes sobre segundo. Entonces, esta junta lo que va a entender aquí a la salida de este bloque es que va a manejar radianes sobre segundo. Entonces, defino este como teta punto, teta 1 punto. Y aquí yo conecté este conjunto a lo que sería el par. Entonces aquí el par se mide en newton metro y este le llamo tau 1. Entonces esto sería velocidad angular y par. Entonces con esto conformamos este conjunto de bloques. Antes de pasar al sistema o al punto 8, lo más recomendable sería salvar el programa. Entonces aquí lo voy a guardar con el mismo nombre. Eso es recomendable, no necesariamente es para que corra la simulación, sino porque podrían enfrentarse a algún tipo de problemas con la capacidad de memoria que estén ocupando. Entonces,
para evitar que a lo mejor se cierre su programa y tengan que volver a iniciar, lo más recomendable es que antes de correrlo, ustedes lo puedan salvar para no tenerlo que manipular otra vez. Entonces, este bloque lo voy a quitar para quitar ruido. Vuelvo a salvar. Y ahora voy a correr la simulación desde aquí. Entonces ya terminó de compilar. Y ahora lo que está pasando es que el bloque se está moviendo de una posición de 0 grados, como está definido, o como se definió en clase, a una posición de pi. Entonces, ya nuestro bloque, y si revisamos las señales que tenemos aquí, ya tenemos los comportamientos definidos. Entonces, esa sería la señal que estamos mandando para la posición, y esta sería la velocidad que se estaría generando. Y este sería el par presente durante todo ese movimiento donde estamos pasando de una posición de 0 grados a una posición de pi. Entonces, esta parte ya quedó completa. Lo siguiente es que nos pides agregar sensores sobre el eslabón, porque hasta ahorita lo que estamos censando es el estado de la junta. Pero nosotros más adelante, cuando empecemos a hacer otro tipo de pruebas, lo que vamos a querer es censar diferentes entidades o cualidades físicas, es decir, esencialmente para la parte dinámica, vamos a querer conocer las velocidades no en los sistemas de las juntas, sino a veces en sistemas intermedios, y el más importante sería sobre los sistemas del centro de masa. Entonces, es el objetivo de esta parte. Entonces, aquí lo que nos pide es que definamos o que llamemos un bloque de Transform Sensor y que lo conectemos al sistema P. Entonces, ahorita vamos a desarrollar esta parte para el sistema P, pero como entrega, ustedes tienen que completar este sensado conectando esta misma estructura al sistema del centro geométrico de la pieza, al sistema R. Y vamos a medir las velocidades lineales sobre el eje X, sobre el eje y la velocidad angular sobre los ejes Z, sobre cada uno de estos sistemas de referencia, es decir, sobre X y Y del sistema P y la velocidad angular del sistema P medida sobre el eje Z. Lo mismo para R. Y después lo que tenemos que hacer es el sensado o ese bloque nos va a dar señales físicas y lo tenemos que transformar a señales de Simulink. Entonces tenemos que formar este conjunto de bloques y el bloque del sensor lo que nos permite es medir esas velocidades o cualquier otra cualidad que estemos haciendo a partir de un sistema de referencia base, que en este caso sería nuestro sistema inercial, e indicar cuál es el sistema a través del cual lo queremos medir. Entonces vamos a tener que hacer eso. Y aquí les marco como precaución de que las unidades, cuando nosotros estamos manipulando las señales, tienen que ser del mismo tipo. Es decir, aquí yo estoy midiendo una velocidad angular que está en radianes en este extremo y la velocidad lineal sobre la dirección X y Y. Estas velocidades están en metros sobre segundo. Entonces, no puedo meter todas estas velocidades dentro de un solo scope, sino tienen que ser en scope distintos, si no el programa va a marcar error. Entonces, establecido esta parte de la simulación, tenemos que conectar la salida del sensor al sistema P. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a formular primero esta. Entonces, es un transform sensor. Voy a configurar las señales que queremos sensar. Entonces, no son rotaciones, son velocidades en X y en Y. Y aquí tengo velocidad angular sobre Z.
Entonces, esta v es la velocidad angular sobre z. Ah, no, estaba midiendo la aceleración. Debe ser un omega. Ya, sí, debe ser una w. Entonces, este lo voy a conectar aquí y este lo vamos a conectar al sistema P. Ahora vamos a configurar para poder eh, recibir esas señales. Entonces voy a llamar un bloque de PSX Simulink y en este caso necesitamos 3. Entonces conecto la velocidad angular a este, la velocidad lineal a este y esta la otra, la que falta a este. Entonces aquí agrego un scope y aquí sería omega del sistema P, así como lo hemos manejado, del sistema P visto desde el sistema de origen, nuestro sistema O. Aquí ya quedó conectado con este scope. Entonces aquí definimos scope y esa sería nuestra velocidad de nuestro sistema P con respecto a nuestro sistema O. Conecto este y puedo conectar este también al mismo scope. Entonces, ahora configuro este. Entonces aquí esta señal está mandando radianes sobre segundo y este debería ser omega z visto desde omega z de P. Perdón. Aquí debería ser la velocidad en X de P y la velocidad en Y de P. Ah, ok. Creo que ya vi cómo hacerlo mejor. Omega Z de O de P para seguir llevando la nomenclatura que estamos llevando en la clase. Entonces, por eso es que es importante definirla para que todo tenga sentido. Entonces, este ya lo definí. Ahora defino esta. Esta debe estar en metros sobre segundo. Y esta también debe estar en metros sobre segundo. Entonces ya quedaron definidas. Entonces, abro este scope o los scope que acabo de agregar. Y también podemos correr la simulación desde aquí. Entonces, este sería el comportamiento de la velocidad angular del sistema P, que como es un cuerpo rígido, pues debería ser igual a la velocidad angular que le proporciona la junta. Algo que no pasa con las velocidades como las estamos apreciando desde el sistema inercial. Tienen este comportamiento. Entonces, con esto ya terminamos esta parte. Y lo que sigue es preparar todo para el manejo de la información. Entonces, para eso vamos a utilizar la opción de Dashboard Scope. Y nada más, así rápido, vamos a ver la parte de Data Inspector. Entonces, aquí hay que configurar los dashboards, conectar las señales y verificar. Entonces, esta parte sí no viene tan desarrollada, pero vamos a realizarlo aquí. Entonces, un punto importante es haber nombrado todas las señales en conjunto. Entonces voy a llamar un dashboard scope
que sería una ventana de este tipo. Y tenemos tres tipos de magnitudes aquí. Tenemos velocidad angular, es decir, tengo teta dot, que es la velocidad de la junta, la velocidad del sistema P, las velocidades lineales y el par. Entonces los voy a separar para tener una mejor apreciación más adelante. Entonces, en este dash voy a conectar las señales relacionadas con la parte angular para que las podamos visualizar en la simulación y que queden grabados en el Data Inspector. En dado caso de que no se requiera o no se quieran ocupar un dash scope, pueden darle clic, aparece este menú y aquí lo que hace es que le va a dar un log select a la señal. Esto lo que va a hacer es que lo va a guardar esa señal no solo para generar la gráfica, sino también va a guardar esa señal dentro del espacio de trabajo. Entonces tienen esas opciones, aquí ya quedó logueada, pero aquí lo vamos a manejar desde aquí. Entonces aquí le doy doble clic, selecciono el hilo de la señal, le doy que quiero conectar y le doy aplicar. Sin cerrar, selecciono la señal de la velocidad angular sobre z del sistema P, le doy aplicar y ya con esto quedó conectado. Le doy OK y este bloque ya no aparece vacío. Si yo le doy clic, ya me dice qué señales están conectadas al bloque. Ahora, sobre este bloque o sobre este dashboard, yo lo que quiero serían las señales de la velocidad lineal en X o de las velocidades lineales. Entonces, las conecto y le doy OK. Y en este voy a conectar ya nada más la señal del par que me falta. Y con esto estas señales ya quedaron grabadas y se guardarían dentro de un reservorio de memoria. Eso es por si ustedes posteriormente quisieran verificar algo o guardar esa información para utilizarla en un análisis posterior. Entonces, ahora voy a correr la simulación desde acá y lo que podemos ver es que nos presenta el comportamiento de las gráficas desde acá. Entonces, como elemento adicional dentro de la práctica, se tienen que medir estas mismas cantidades, pero ahora con respecto al centro de masa, al centro geométrico, perdón. En este caso, como es una figura primitiva, es un prisma rectangular, ahorita son coincidentes, pero en geometrías más complicadas no necesariamente va a ser eso. Entonces, esto mismo tendría que estar acá y tendría que tener otros nombres. Ahora, como detalle extra que les había puesto en el anterior video, voy a salvar. Y de hecho, esto no debe de modificar el comportamiento que tenemos aquí. Se debe de seguir viendo igual. Entonces ya lo voy a detener. Y me voy a regresar a MATLAB. Entonces yo aquí tengo en mi workspace un output de la simulación. Entonces ahorita le doy doble clic y ese output lo que va a contener es información. Entonces yo aquí tengo, en este tengo las salidas. Lo que me dice es que tengo un arreglo de salidas en el tiempo, que son elementos dobles, son 3666. Pero la manera en que nosotros definimos la simulación es que se iba a aplicar en 10 milisegundos. Así está haciendo la interpolación nuestro programa. ¿Por qué no coincide la cantidad de salidas? Es decir, si yo tengo eh, 10 segundos de la simulación y tengo 1000 milisegundos, tendría que ser un número acorde, pero aquí tengo un desorden. Eso se debe a que el programa está realizando diferentes operaciones.
Entonces va a ejecutar la operación conforme se vaya liberando el espacio del kernel de la computadora. Entonces, si nosotros queremos evitar eso, lo que tenemos que hacer es irnos aquí a la parte de la simulación, irnos al Model Settings, y en el lugar de que sea un tiempo de cálculo variable, lo ponemos fijo. En el caso del solucionador, ahorita no nos conviene hacer una modificación. Eso es conveniente si ustedes conocen el tipo de ecuación que va a ser resultante y ya pueden seleccionar a lo mejor algo de aquí. Pero ahorita el tiempo que queremos que se ejecute le voy a poner que sea de 1 milisegundo. Le doy a aplicar, vuelvo a correr la simulación, me regreso a MATLAB. Bueno, esta parte sí va a correr igual, pero si revisamos nuestras variables de salida, ahora lo que voy a tener como cantidad van a ser 10,000. Entonces, es una manera para que la información quede de mejor manera ordenada. Y eso se va a ver reflejado cuando vamos aquí a utilizar la herramienta de Data Inspector, porque aquí lo que podemos verificar serían las señales. Entonces, yo tengo las señales o mi señal de mi ángulo, teta 1, de teta 2, o la velocidad angular, mis velocidades lineales y mi velocidad. En este caso me puso por separado teta dot porque yo la logué desde aquí. Entonces, aquí sí me está haciendo la diferencia. La señal que yo estoy logueando, es decir, que yo estoy siguiendo, estoy censando directamente, y las señales que se encontró dentro de los dashboard. Entonces, por eso les comentaba que si no quieren poner estas gráficas aquí, simplemente podrían loguear la señal. Es una opción. Entonces, con esto estaría completa este resumen o de acerca de cómo se configuraría los elementos para realizar la simulación del eslabón en una junta rotacional. En una junta prismática prácticamente lo mismo, lo que va a cambiar sería este bloque y algunos parámetros, pero pues ahorita no lo vamos a hacer. Les recomiendo que guarden este bloque porque posteriormente lo que haremos sería sacar esta señal y sacarla posiblemente por un microcontrolador que podría ser un SP32 o un Arduino para mover un motor. Entonces, con esto termino el video, lo voy a subir y espero que les ayude a terminar su práctica. Hasta luego.